Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Me da muchísimo gusto porque es la primera vez que nos visita en la cabina. Sergio Sepúlveda está con nosotros. ¡Bravo! Difícil de creer. Muchas gracias, Flor. ¿Por qué no habías venido antes, Sergio? Pues creo que no habíamos coincidido en un tema, ¿no? O sea, la verdad no... A mí me encanta la radio. Yo cuando empecé a estudiar comunicación en el 94, en mi prehistoria, bueno, cuando acabé la carrera en el 94, Okay. yo lo hice por querer ser locutor. Entonces hice el radio primero en Tabasco, que viví un tiempo en Tabasco, y luego hice radio aquí en México, en la XW, estuve en Radio 13 y en otras estaciones. Y me encanta la radio, es mi medio favorito. Es que creo que deberías hacerla, porque además tienes una elocuencia para hablar, para decir las cosas, Gracias, ¿no? gracias. Sin la necesidad de un prompter, porque hoy en día es súper fácil con el teleprompter decir cosas bonitas. Lo difícil es decirlas sin ese texto, ¿no? Y tú eres experto Sin en ser eso. lector. Yo no conocía a Sergio hasta ahora que entré a Venga la Alegría, pero siempre aquí Gabo era tu fan de toda la vida. Lo sé. Y hasta que yo vi cómo trabajas, o sea, es padre, ¿no? Gracias. Bueno, la verdad es que ustedes dirán, porque trabaja en Azteca y habla bien de Azteca. No, gracias por lo que dices. La verdad es que hace rato venía platicando con otras personas y hablábamos de cómo empezó Difícil de Creer y cómo empezó mi carrera. Y la verdad a mí me gusta quitarle como la crema a los tacos, porque luego la gente de los medios hablamos con una cantidad de adjetivos que nos desviamos. Yo todo esto se lo debo a mi abuelo. Mi abuelo era tapicero de la colonia Peralvillo y hablábamos en el barrio cantadito como se habla en México, en la Ciudad de México. Oye, manito. Exacto, así, tal cual, era así. Y mi abuelo hablaba como resortes. Claro. Pero los sábados era maestro de ceremonias. Ajá. Y entonces él en el salón de fiestas Champotón, allá hacia la calzada de Guadalupe, presentaba a las quinceañeras y a los novios. Y entonces impostaba la voz de una manera fantástica y decía: baila, baila, quinceañera, este es tu primer vals. Y entonces decía, wow. De verdad que desde ahí, de estar escuchando a mi abuelo y luego la radio y con toda la gente, me tocó la radio de los 80, 90 con Martín Hernández, Charo Fernández, Jaime Pontón, Luis Gerardo Salas, todos ellos, pues se volvieron, yo me volví fans de ellos. Y Claro, entonces buscas. hoy que estamos el jueves retro aquí, siempre he pensado que te he visto en la tele, me viene de recuerdo a Jorge Labardini, que fue un gran locutor de radio y de televisión, físicamente, y la manera de hablar me recuerdas mucho a Labardini. No sé si has oído hablar de él. Bueno, si no hay los videos. Sí, Ajá. He escuchado el nombre. Jorge no lo Labardini, tengo tan pues claro. te digo, es como un juego retro, pero físicamente y todo, Labardini era el que hacía los programas Herdes y todo eso. Orizabeño, un gran locutor. Pero en los también, 60, Mario, en los 70. No, 60. Pues eres muy generoso porque es una época de oro Sí, también. no, de oro, ¿no? De Pues, oro. imagínate. Sí. Todos, digo, para ser locutor en aquella época era todavía más difícil que ahora, ¿no? Sergio, ¿y de dónde tomas ese gusto por estos temas difíciles? Como hoy. Hoy estrena tu nueva temporada del programa Difícil de Creer. Pero son temas difíciles. Pues, pero tú tienes una afición por esos temas. Tengo una afición, siempre he dicho que soy un coleccionista de datos curiosos, ¿no? Yendo de nuevo a mi infancia, mi abuelo tenía muy poca preparación académica. Mi abuelo era tapicero, acabó apenas la primaria, pero en su buró había dos cosas que no podían faltar: dulces mexicanos, que podría ser incluso hasta solo piloncillos si no alcanzaba el dinero, y libros. Muchos libros, y libros de todo tipo. Había lo negro del negro Durazo, estaba El viejo y el mar, incluso alguna vez leí a Kafka, Metamorfosis, yo teniendo como 9 años, no entendí nada, claro. pero se me hacía fantástico pensar que alguien se transformaba en un escarabajo. Entonces, a partir de ahí empecé a leer, y luego mi padre, que también era bastante culto, yo le preguntaba cosas de niño y me contestaba siempre. Entonces yo decía, pues algún día quiero ser como mi papá, y si algún día me preguntan mis hijos algo, quisiera decir como mi papá me contesta. Ajá. Y así, no me quedo con duda de nada. Ya. Y me gusta encontrar las cosas que nos sorprenden. Entonces, de pronto, Difícil de Creer, cuando me lo ofrecen en 2007, Omar Ochoa, que es el productor y creador del concepto, me dice, ¿por qué no hacemos un programa con contenido que solo aparece en la televisión por cable, pero para televisión abierta? Y así surge Difícil de Creer, y pues me dieron en mi mero mole, porque era contar historias, y si algún talento tengo, o un gran talento tengo, modestia aparte, es contar historias. Claro. Historias que tú buscas.
Es un equipo. Tú bien sabes que la tele y la radio y somos un equipo. Hay un grupo, desde el inicio de 2007 de Difícil de Creer, hay un grupo de escritores, investigadores, en el cual yo también me involucro. No escribo todos los temas. Uno lo escribo yo, otro lo escriben otras personas. Cuando generalmente estoy de viaje, sí escribo más porque hay que ir cambiando los guiones que se van haciendo en el escritorio. Pero siempre nos hemos juntado a discutir temas. Cada quien trae su tarea hecha. Y elegir el tema es lo más complicado. Pero hace 12 años que lo haces. Me imagino que con el tiempo se hace más difícil innovar o proponer cosas que el público que te sigue diga, ¿me va a volver a sorprender Sergio Sepúlveda con esto? Evidentemente es más difícil porque el otro día estaba viendo en estos días que han estado lanzando en AMAS, en el 7.2 de Teleabierta, todo este recuento de Difícil Creer para el estreno de esta noche. Vi el capítulo 1 de Difícil de Creer, de que fue el 1 de marzo de 2007. Lo vi y los temas eran Drácula, eran una serie de personas que se habían salvado de morir de manera sorprendente. Hablaba sobre una anécdota que incluso le pasó a Chabelo, de que las almendras en mal estado te pueden llevar a la muerte. Y entonces, si ves, después de tantos programas, llevamos más de 1500 temas contados. Sí. Evidentemente, ya hablamos de Tutankamón, ya hablamos del monstruo del lago de Ness, ya hablamos de Drácula, ya hablamos de tantas cosas que sí se vuelve más complejo, pero lo he dicho todos estos días. Lo que hace mejor Difícil de Creer es encontrar sobre un tema que todo el mundo sabemos la parte sorprendente. Todo el mundo hemos hablado del Titanic, hemos visto los documentales de James Cameron, hemos visto, bueno, y la película también de James Cameron, hemos visto libros, pero dices, bueno, yo ya sé que Titanic chocó contra un iceberg, ya sé que iba muy rápido tratando de romper un récord de velocidad para llegar de Inglaterra hasta Nueva York. Pero de pronto Difícil de Creer señala y dice, sí, pero tú sabías que el vigía no tenía los binoculares a la mano porque ese día se quedaron guardados bajo llave y que entonces él sí alcanzó a ver el iceberg, pero si lo hubiera visto un minuto antes, entonces no hubiera chocado. Hubiera alcanzado a ver. Exacto. Entonces eso es difícil de creer. Todos sabemos la historia. Los investigadores y yo y el productor lo que tratamos es de encontrar esa parte que te sorprenda. Wow. ¿A qué hora va a ser Difícil de Creer? 8 de la noche. Arrancamos esta noche en el jueves 18 de julio, 8 de la noche en AMAS, que es el 7.2 de Teleabierta. Y bueno, en distintas compañías de cable hay que buscarlo, pero en Teleabierta es el 7.2. ¿Y cuáles son los temas estrellas? ¿Con qué nos vas a sorprender en este primer capítulo? Estoy muy contento, Flor, Mario, Chapaneco, porque soy fan de las cosas del espacio. Esta semana es la llegada del hombre a la luna. El martes se cumplió los 50 años del despegue y el sábado se cumplen los 50 años del alunizaje. Entonces arrancamos con un programa especial sobre la llegada a la luna. Fuimos al Centro Espacial de Houston. Parte se hizo en México y parte estuvimos allá. Y qué allá. bueno que lo van a ver porque también siempre se dijo que era una película, que no fue verdad. Que yo siempre he estado en esa duda. Pues difícil de creer. Difícil de creer. Oye, y te iba a hacer algo, Sergio. Que Stanley Kubrick la dirigió supuestamente. Viene también la época de la conquista. Sí. Y sería muy bueno, difícil de creer, con cuántos españoles y cuántos caballos nos conquistaron los españoles hace 500 años. Difícil de creer. Pero con todos los pueblos unidos que estaban en contra de los de aquí del centro, ¿no? O cómo se hicieron las pirámides. Te están pidiendo chamba veladamente, No, ¿ya te diste cuenta? Ya vi que vamos a hacer un consejo editorial. No. La idea de este programa de arranque es contar todas las aristas, desde la carrera espacial, la teoría de la conspiración, si llegaron o no llegaron, incluso si realmente hubo voces que se comunicaron con los astronautas y los censuró la NASA. En fin, es un programa especial, hecho con mucho amor. Estoy muy emocionado, Flor. De verdad, después de casi 8 años de hacer el programa, se suspendió y ha estado en repetición casi 5 años. En ese lapso hubo la oportunidad de hacerlo y yo no quise hacerlo. No estaban dadas las condiciones de reiniciar. Hoy están dadas las condiciones de todos los sentidos. Hay un gran apoyo por el 7.2 de Televisión Azteca. Y yo estoy tan nervioso y tan emocionado como el primer día. Entonces, les pido por favor que lleguen. Por favor, 5 minutos, aunque nos den 5 minutos a las 8 de la noche.
y yo sé que se van a quedar. Pero además, a mí me parece que son temas que le interesan también a los nuevos públicos. A esos jóvenes que de pronto, tantas veces decimos, están alejados de la tele, hoy están en las pero esos plataformas temas son digitales. fascinantes Es que hay para que ellos. gritar este tipo de programas para esos públicos, para los chavitos que nos están oyendo, para los jóvenes que hasta los niños, Así ¿no? es. ¿Se puede? Se puede. De las mejores anécdotas que tengo en la historia del programa es que me mandaban tareas. El profesor en las primarias les dejaba ver Difícil de Creer para ganarse un punto. Entonces nos mandaban Claro. tareas. Hoy y he ido a dar conferencias y me decía, es que yo te escuchaba desde niño. Me acaba de entrevistar un reportero para un diario y me decía, es que yo te veía cuando yo estaba en la secundaria. Bueno, han pasado 12 años. El chavo que tenía 12 hoy tiene 24. Y, Claro. y el que estaba universitario de 20 hoy seguramente está casado y tiene hijos de 32 años. Entonces, evidentemente, lo complejo de tener una nueva temporada no es los fans, que los fans van a llegar. Si no llegan hoy, llegarán la próxima semana y así de boca en boca. Es conquistar nuevo público. Tenemos una gran competencia. Hoy hay más canales que nunca. Hoy hay un teléfono celular que nos roba la atención con el WhatsApp de la familia, ¿no? Todos tenemos el chat de la familia, ¿no? Y todo el mundo está mandando. Competimos contra eso, con Pero yo creo atención. que tu éxito es porque eres responsable y Gracias. objetivo y tienes ética, porque estos programas esos deben de tener. Muy bien llevarías si Jenny Rivera murió, si Juan Déjenme Gabriel hacer vive. una pausa comercial. Sergio Sepúlveda se queda con nosotros, no se vaya. Muchas gracias. Estamos de regreso. Sergio Sepúlveda está con nosotros anunciando el regreso de Difícil de Creer para el canal 7.2 de Así Azteca es. esta noche. Pero bueno, hay otras cosas y no lo iba a dejar ir sin que nos hablara del libro y de Venga la Alegría, ¿eh? Ni te creas, Claro. ¿eh? Aquí están los monstruos de la vida real, que el otro día, les sin traje un pretenderlo, libro. Qué me bueno. tomé la Gracias. foto con el libro. Ya lo sé, y te subí ahí en el Instagram. Sí. Publicidad subliminal. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Monstruos de la vida real. Yo Los creo que 15 bien. asesinos seriales más difíciles de creer. Sí. ¿Puedes dormir después de escribir esto? Como yo les digo, es un libro para no conciliar el sueño. Es una colección de pesadillas. Son 15 expedientes de gente cruel, de gente despiadada, pero que en algún momento también te hace reflexionar de que posiblemente el que está al lado tiene una circunstancia completamente distinta a la tuya y que está creciendo mal y que cualquier cosa, su persona es tan frágil que cualquier cosa lo puede llevar a cometer barbaridades. No disculpo a ningún asesino, no disculpo a ningún delincuente, pero si ustedes leen este libro, se darán cuenta que la historia de cada uno es muy parecida. Familias disfuncionales, Sí. acosos, en fin, muchas cosas. Encabezado por un veracruzano, Goyo Cárdenas. Exacto. Que era de Córdoba. Exacto. Ajá, sí, sí, viene aquí, viene Ted Bundy, que ahorita está muy de moda, se va a sonar Claro. la película de Ted Bundy, y están los documentales, está Sí, no, claro. Goyo Cárdenas, y hay otros asesinos que no son tan célebres, pero que vale la pena contar la historia. Y bueno, dentro de todo lo que he contado en Difícil de Creer y en Venga la Alegría, me gusta mucho contar las historias de crimen. Y, ¿Por qué, Sergio? Pues no sé, por morboso, yo creo. Leías a Agatha Christie de niño, también podía ser, Pues ¿no? no tanto, fíjate que... ¿Eras miedoso de niño? Miedoso sí, ¿Sí? a la oscuridad. O sea, subir las escaleras, sentía que alguien me iba a agarrar la nalga. No. Tenía Oye, que prender la luz. Puede ser Sergio. como un reto, ¿no? Sí, puede ser. Abordar estos temas. Sergio, te prometo leerlo y hacer un Claro. texto de esto para mi columna en el Diario de Chiapas. Y me recuerdas hasta físicamente también a un gran amigo, ya falleció, José Ramón Garmabella, de la Sí, generación claro. de José Luis Cuevas de la Ruptura, pero él era periodista. Sí. Y él hizo muchos libros sobre esto, Sí. porque él trabajaba de la mano del doctor Quirós Cuarón. Entonces él tenía que ir a las delegaciones, empezó muy jovencito en la etapa del investigar. Excelsior de los 50 Ajá. a investigar y De dejó Julio grandes Scherer, de la libros. época de Julio Scherer. José Porque Ramón Garmabella. Para hacer un libro así, pues sí, hay que hacer una investigación periodística, ¿no? O sea, no es así como que escribir y ya. Y lo más complicado, ¿sabes qué? Es que hay tanta información Ajá. que te puedes perder en todo ese mar, ¿no? O sea, escribir de Ted Bundy, por ejemplo, Ted Bundy puede ser un solo libro, ¿no? Editorial Planeta, que es quien me edita este libro, me buscaron precisamente, yo no propuse el libro, Ok. ellos me buscaron bajo todo lo que he platicado en Difícil de Creer y en Venga la Alegría sobre este tipo de temas. A mí me gusta, y no sé por qué, ¿no? Me gusta el género, aunque esto es vida real, pero Es vida el real. thriller me gusta. Sí. Entonces, bueno, se ha hecho un gran trabajo. Es un libro, más allá de los datos que hay aquí, que son sorprendentes en muchos casos, es un libro muy bien diseñado, que lo lees muy fácil. La verdad, si les gusta el tema,
Se los recomiendo, no porque yo lo haya escrito. ¿Y es tu primer libro? ¿Son varios? Es el segundo. El segundo. ¿El primero cuál fue? Sí, el primero se llamó Grandes temas difíciles de creer. Muy bien. De ese ya hemos sacado 2 ediciones, que es totalmente el concepto del programa. Y este es solamente dedicado a asesinos seriales. Y bueno, hay que decirlo claro, los que escriben no se hacen millonarios, no ganan mucho dinero. Escribir un libro es algo heroico, es heroico, y publicarlo igual, ¿no? Entonces, más allá de, yo no lo hago por dinero, lo hice por el prestigio de tener un libro, y bueno, ya llevo 2, entonces estoy muy contento. Eres un hombre apasionado, Sergio, en estos meses que te observo mucho, porque pues tiene mucho trabajo por las mañanas, te apasiona tu trabajo, te apasionan los contenidos, comunicar cosas que interesen a tu público. Mira, yo crecí en el contenido. Cuando estaba en Televisa hace 25 años, que tuve la oportunidad de trabajar en Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba, el productor me dio la oportunidad de entrar a trabajar como edecán, porque era la plaza que había en ese momento. Salvador Ortiz. Sí. Salvador, Chavita. Y Vicky, su esposa. Al poco tiempo me gané la oportunidad de ascender y me convertí en reportero. Él me dijo, hay la oportunidad de ser de producción o de información. ¿Tú qué prefieres? Y yo dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, de producción sería editar por las noches. Los editores de un programa de revista trabajan en la madrugada. O ser reportero. Entonces yo tenía 21 años y dije, no, yo no me voy a desvelar. Con permiso, yo me voy a ser reportero. Y mi jefe fue Domingo Álvarez, que también fue alguien muy importante de Televisa. Y así crecí. Más allá de lo que le cuento de mis abuelos, de mi papá, pues crecí en la parte de escribir. Entonces, en esa vieja escuela de la tele, tal vez no tan vieja, pero vamos, todos hemos hablado de los años 90. Claro. Pues así crecí, con donde el contenido al 100% mandaba. Y la perfección también. Entonces hoy cuando me molesto en el programa, porque me molesto en el programa, es porque no me gusta que las cosas que hemos preparado un día antes no tengan ritmo o se caigan o cometamos los conductores un error. Pero bueno, eso es parte del trabajo y lo hago nada más porque así es, no porque tenga un tema personal con nadie. Pero además de ser conductor del programa, tú eres productor. Y has pasado todas las etapas, muchísimo me preguntan, muchísimo. Has pasado todas las etapas de Venga la Alegría. ¿Cómo definirías esta nueva etapa que estamos viviendo en el 2019, Sergio? Lo platicaba el otro día con mi jefa Sandra Smester. Ajá. Y yo le decía que estamos en una etapa de transición. Sí. Los fans son muy apasionados, sí. Y lo cual se los agradezco mucho, y por favor sigan escribiendo lo malo y lo bueno, porque de eso se trata, ¿no? Nos dicen, es que han cambiado muchos conductores. No, es que Venga la Alegría siempre ha cambiado de conductores. El único que queda soy yo. Sí. El programa lo inició Fernando del Solar con Ingrid Coronado y Ana La Salve. Luego se fue Ana La Salve, se quedaron ellos 2. Luego empecé yo a tener más participación en el programa. Y luego llegó Raúl Osorio, y llegó Mauricio Mancera, y luego se fue Ingrid, porque Ingrid estaba embarazada, y se fue, ya no regresó, y por palabras de Ingrid ya no regresó porque se le juntó lamentablemente con que su hijo Emiliano enfermó de diabetes. Entonces tuvimos a Maritea Alessandri, y luego vino Tania Rincón, y luego vino Raquel Vigorra, y luego vino Lili Brillante, y luego vino Mauricio Barcelata. Si te das cuenta, hemos tenido una rotación de conductores permanente. Sí. Entonces, el hecho que hoy día estaba Ana María Alvarado y hoy estás tú. ¿Sí? Esto no quiere decir que el programa haya sido el mismo como la competencia que Andrea, Galilea y el Negro tienen toda la vida ahí. Si eso está bien o está mal, eso no me corresponde a mí decirlo, le corresponde opinar a la gente, y qué bueno que lo hace. Yo lo que le veo de bueno es que el programa siempre ha sido dinámico y nunca se ha dormido en sus laureles. Yo siempre les he dicho a mis compañeros, y yo tengo de los 14 años que va a cumplir Venga, yo tengo los 14 ahí. Y siempre les he dicho, nosotros a lo mejor no podemos tener tantos recursos, o a lo mejor no podemos tener X cosa, o a lo mejor no podemos tener alguna exclusiva, porque así luego sucede. A veces tenemos más recursos, a veces sí tenemos exclusivas, en fin, pero a veces sucede. Pero lo que no podemos dejar de tener es creatividad y trabajo. Y en este programa, desde hace 14 años se trabaja como ningún otro matutino. Hoy día que sé que todo el mundo dice, es que está Sale el Sol, hoy es que ya está la competencia de multimedios, oye, no es que está el canal de las estrellas. En fin, pues es que sí, siempre ha habido competencia, está bien. Pero nosotros siempre hemos competido con nosotros mismos. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso de lo que es hoy Venga la Alegría.
tengo nuevos compañeros. Annette Kuburu la conozco desde hace tiempo. Se me hace una dama, se me hace una señora que conduce muy bien. Sí. Y que le tocó duro entrar en una transición del programa. Tenemos a Brandon Peniche, que también se subió a un tren de 120 kilómetros por hora, no teniendo experiencia vasta en conducción, y ahí va. Y Cristal también, que ya tiene mucho más tiempo, tiene como 1 año y pico con nosotros. Encantadora, ¿eh? Es una chava encantadora, que su candidez y su ingenuidad y su experiencia van a ser sus mayores fortalezas en muy poco tiempo. Tenemos hoy a Flor Rubio, que... La cereza en el pastel. Pues mira, la verdad sí, te voy a decir que tal vez tú no lo sepas, Flor, más bien no lo sabes, no sé si ya te lo dije. En todos estos tiempos de tener espectáculos que los ha llevado mucho tiempo Carlos Quirarte, yo había propuesto que necesitamos tener una voz con mayor experiencia, que nos apoyara, ¿no? Porque a final de cuentas también los medios de comunicación se hacen del prestigio de los nombres. Y tú tienes una carrera muy sólida desde hace mucho tiempo. Gracias. Entonces, alguna vez platicamos que por qué no Flor, y por qué no Flor, y por qué no Flor. Y pues nunca supimos por qué no Flor. Pero me dio muchísimo gusto que tú llegaras, porque a final de cuentas fortalezas el equipo de una manera muy importante, y porque en esta transición, cuando tú me preguntas, que fue el inicio de esta pregunta, ¿cómo veo el programa? Estamos en una transición. Nuevos conductores, nuevos contenidos. Pero eso sí, que nadie se equivoque. La esencia del programa, la esencia del programa no es nada más echar relajo. La esencia del programa es la pasión del equipo y tener el contenido. Y eso, Venga Alegría lo ha tenido siempre, no importando el conductor que haya estado. Claro. Y esta relación nueva con un nuevo productor también, ¿no? Que es Dio Lluveres. Que es un agasajo. Ay, es tan buena persona. Mira, a Dio yo lo conocí el año pasado trabajando, porque nos fuimos a hacer la boda real. Él fue el productor allá. Y entonces viajamos Jimena Pérez Choco, viajamos Vanessa Claudio, Annette Kuburu y yo, ¿no? Y Dio estuvo con nosotros. Entonces, todo el mundo habla de Dio, de que es una gran persona y que hace equipo, y eso es indudable, y lo puedo decir que sí. Pero pocos hablan de que es un tipo bastante mesurado, que es un tipo que te da confianza, que es un tipo que, más allá de levantar la voz, encuentra el momento de reordenar el equipo. Y que todo el día está ahí. El pobre ni come. Ahorita que es la 1:26, no ha comido. Ni va a comer hasta como las 5 o 6 de la tarde, todos los días. Porque es un tipo bastante entregado. Entonces también tenemos un nuevo productor, que eso no quita la relación que yo tuve con Adrián Patiño, desde que siempre produjo Venga Alegría, porque siempre empiezan los celosos. No, es que tal. Son etapas, ¿no? Son etapas. Y hoy en el presente Venga Alegría lo veo sólido y estamos creciendo. Sergio, yo te agradezco mucho. Podríamos conversar contigo todo el programa, de verdad. Gracias. Porque eres un chavo de primera. Gracias por lo de chavo. Y lo que más me gusta de él es que a las 6:30 de la mañana ya está en TV Azteca, si no es que antes, sí, checando el programa. Y ese es el ejemplo que nos da a todos. Es que se predica con el ejemplo, ¿no? Sergio lo hace. Pero voy a echar una flor a Flor. Claro. La primera que llega bueno, esta semana le hemos ganado 2 veces todos. Bueno. Pero la primera que llega a la junta de producción es Flor. Sí, pues sí, gracias. Sí, no se pierdan Difícil de Creer esta noche. Gracias, Sergio Sepúlveda. Le damos un aplauso. Ednita Nazario está en la música, Mario. La puertorriqueña, que ahorita ya es Puerto Rico, qué momento estaba viviendo, ¿no? Con Ricky Martin y todos protestando por las declaraciones del gobernante de allá, ¿no? Así es. Y bueno, yo estoy muy contenta porque siempre que tiene un proyecto nos toma en cuenta y viene a visitarnos y viene a hablarnos de ello. Es una extraordinaria actriz. Le damos la bienvenida a Sofía Alexander. ¡Bravo! Bienvenida, querida Sofi. ¿Cómo estás? Muy contenta y estoy aquí con el señor productor de esta obra, que es un inventor de cuentos, un hombre que está trayendo así puestas a escena en México, que les ha ido increíblemente muy bien. Afortunadamente, sí. Que le doy la bienvenida a Jerónimo. ¿Ves? A quien te damos un aplauso.
Y además un tema que estoy segura que a nosotros nos súper importa, porque somos reporteros. Sí. Fíjense, son el centro. se llama 8 columnas. A 8 columnas. No me estés haciendo la competencia, Sofía. ¿eh? A ver, ¿de qué se Estoy trata? quitando la nota. Fíjate que no te quitando dije la nota. Sofi, te dije Sofía. ¿eh? Es así cuando me decía mi papá cuando estaba enojado conmigo, me decía Sofía. Exacto. Claro. Por eso me hace un nombre súper fuerte, ¿no? Pero bueno, pero solo cuando se enojaba, como tú ahorita, querida Flor, sí te estamos quitando la nota de a 8 columnas, lo siento mucho. Sí, es una obra de verdad que la puedes ver desde tan distintos ángulos, desde un aspecto histórico, es decir, que sí te habla sobre la memoria de nuestro país de los años 50, que cuando dices años 50 estás hablando de 70 años atrás. Sí. Lo cual, de pronto cuando lo digo, uno dice años 50, pues piensas hace 50. No. O sea, 70 años ya pasaron de Y esa era obra. otro Y es mundo, lo otra mismo. ciudad. ¿Cómo? Y es, al final, el concepto es lo mismo en Bueno, el periodismo. Es la de Salvador Novo, absolutamente. ¿no? Sí. Es una obra Claro. escrita por Salvador Novo Que en en los su años tiempo 50. fue No, prohibida, claro, fue censurada por lo que hablaba, el tema que hablaba. Se adelantaba a su época. Sí, se adelantaba a su época. Bueno, nos decía hacia dónde iba a ir el periodismo de este país. Era como el inicio de esa colusión entre el periodismo y el gobierno, y que el periodismo finalmente tomó las riendas y dirigió al país. El ¿no? periodismo chayotero. Y el Que periodismo tanto chayotero, está exacto. ahora ha provocado nuevamente, pero que ya existía, y Salvador Novo se pitorrió. Sí, bueno, y él también... Y él fue un gran chayotero. Y él afectado directamente, porque esta obra la escribió después de que lo corrieron del periódico Excelsior. Ajá. Entonces, como les decía, tiene esta obra, bueno, pues sí, tiene todo ese aspecto histórico que además nos recuerda no solo, digo, a grandes personajes de esa época, pero también al mundo mismo de los años 50 de México. Entonces, la gente cuando viene a ver la obra, ya sea personas que hoy día tienen 70 años, ya sea personas jóvenes de 19, 20 años, les brinda una cierta... Porque inclusive cuando tú no has conocido un México... Sí. De antaño, ¿no? De alguna manera sientes una cierta nostalgia por ese México. Y la obra está escenográficamente, términos de vestuario, sonoramente, reproduciendo los años 50. Es como ver una película del siglo de oro del cine aquí, pero en vivo. Yo ya me la chuté, es bueno, fui padrísimo. en el estreno. ¿Ya fuiste? Ya fui, Ya Flor. nos platicó, Y deberías de a mí, ver, Flor, bueno. el vestuario. Bueno, lo comenté el Sí. jueves pasado. El vestuario es de los 50. Todo lo que es el diseño de interiores, o sea, las mesas, La música, la música abren y con los música. efectos sonoros también. Por ejemplo, Con tenemos... Toña la Negra. Sí, Sí. tenemos... El farolito exacto. de Agustín Lara. Mira, te lo sabes claro. perfecto. Sí, claro. Ay, me Entonces, choca. Ay, a mí también. Ay, sí, no, y también, por ejemplo, a nivel actoral, es una delicia Sí, trabajarlo, porque hay muy pocas obras en donde nos exigen, y que debería de hacerlo más directores, productores, por favor, Muy cuarón productoras, está, directoras. Muy cuarón está. Entonces, O sea, porque todo cuidaron, ¿no? donde nos exigen usar acentos, por ejemplo, ¿no? Ah, el de Y la aquí secre- el lenguaje es de los años 50. Entonces, no solamente es un acento geográfico, sino un acento De época, histórico, de época. Ajá. ¿No? Entonces, hacemos estudiamos, hemos visto no sé cuántas películas del siglo justo de la época de oro del cine no mexicano. tiene la menor importancia, por ejemplo, Sí. ¿no? De Arturo de Córdoba, que es muy... Exacto. Y las clases sociales que cada una, como hasta ahora, tienen diferentes Muy tonalidades, marcado. ¿no? Ujú. Por ejemplo, los que son reporteros, que juegan que hablan entre ellos, y entonces se hablan un poquito así, y pues como que hay unas tonaditas que ya dejaron de existir. También hay, por ejemplo, ciertas expresiones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú te pones, mi personaje, por ejemplo, no habla así. Ella, que te está quitando las 8 columnas, querida Flor. Te va a encantar, ella Mario, el personaje de Sophie. es Marta Maravilloso. Crespo. Es Marta Crespo, que Ajá. es justamente la reportera, más que la reportera, es la periodista de sociales. Ok. ¿No? Y entonces tiene una columna muy importante en el periódico, más importante de México, que es en donde estamos, donde pasa la obra. Y también tiene ella su propia revista que se llama L'Élite.
¿no? Que ese como tiene problemas de pronunciación la gente, como es en francés, pero es una frase de la obra. Pero bueno, el chiste es que sí, hay toda una... Y cuando llega alguien a pedir que se le tire a alguien la noticia, o sea, que le tires la carrera a alguien al periódico, ¿no? O sea, es decir, lo que sucede en la obra es que un diputado, ahí les damos una entradita, ¿verdad, señor productor? Sí. Un diputado llega a decir... El ministro de Asistencia, o sea, que es ahora equivaldría al secretario de Salud, me tiene harto. Y es un tipo nefasto por esto, por eso, y quiero que le tiren. Y entonces se empiezan a manejar en el periódico intereses para ver si le hacen caso al diputado o si le hacen caso al secretario. O sea, o defienden al secretario. ¿De dónde ganan más? Sí, por dónde van los intereses, por dónde. Entonces, todos los que están metidos en el periódico, desde sociales hasta la redacción más importante, hasta las 8 columnas y la sección de política, la sección de negocios, la sección de finanzas, todos echan la carne al asador para ver por dónde se va a inclinar el periódico. Entonces, el personaje debe estar inspirado en Rosario Sansores, que era ese momento era la cronista de sociales. Fíjate que a mí me vinieron, Mario, como tú fuiste director de sociales, me vinieron tantos nombres, dije, la Sansores, Ethel Krause, dije yo. Ethel Krause nunca fue Helen. Helen Krause, perdón. Helen, pero después me acordé de ti, yo sé que eres de los 70. Pero Sofía es más joven y no conoció a... No, tuve que hacer investigación. También está la China Mendoza. Pero ella nunca hizo sociales. No, pero era una persona, era una persona que estaba completamente fluctuando entre el mundo de los sociales y el mundo político. Y la Poniatowska ya empezaba a hacer sus entrevistas. Bueno, claro. Basta, Sofía, deja de hacernos la competencia. No es que ya somos muchos. Te juro que es Marta Crespo. Pero lo brillante de tu personaje como columnista de sociales es que como tienes un marido y como tú te mezclas en todo el mundo de la socialité, de la vieja aristocracia, las esposas de los empresarios, también por ahí tú traes tu agua. O sea, todo lo que la Raquel Vigorra, exacto, y todo lo que parece frivolidad, ¿no? O sea, los chismes y demás, lo usa de una manera para obtener poder y se vuelve de las personas más poderosas del periódico por la información que maneja. Oye, Jerónimo, ¿y cuál es la fibra que nos mueve como público? O sea, después de este planteamiento que nos hacen, cuando yo llego y me siento, porque yo soy periodista, tengo una perspectiva distinta, ¿no? Pero al público, ¿cuál es la fibra que le...? Pues mira, lo mueve, como decía Sofía, desde muchas capas, ¿no? Está la parte de la nostalgia, que nos encanta revivir ese México y es el fundamento, lo que construyó el México moderno, ¿no? Que veníamos saliendo de la revolución, donde las cosas se manejaban de otra manera, y es cómo construimos esa nación, y entonces estamos viendo los cimientos de la nación que tenemos ahorita, empezó ahí, y nos mueve esa fibra de cómo manejamos la información, y están hablando de un periódico que ahorita, pues el periódico ya no es el medio que era en ese momento, pero de igual manera se puede transmitir a las redes sociales y el manejo de la información, y cómo la información es poder, la información que tienes manipulada, ¿no? Y ahorita las redes sociales, ahorita con todo lo del, por ejemplo, el Face App y demás, quien tiene tu información, ¿no? Te puede venderla a quien sea, puede usarla de cualquier manera, entonces pues nos mueve fibras, podemos hablar de este México desde el cristal de la época, ¿no? Me gustó una palabra que dijo el director Fernando Bonilla, que es hijo de Héctor Bonilla y de Sofía Álvarez. Dijo, al final de la función, en el estreno, dijo, así que pónganse atentos, no todo lo que lean. Exacto. Es cierto. Ustedes, porque van a escuchar lo que dicen los voceros de presidencia o del gobierno y van a escuchar lo que dicen los columnistas. Ustedes usen su lógica, no se dejen ir por todo lo que leen. Lo que ha pasado, lo que tú decías, veníamos de la revolución y en el milagro mexicano, pues volvimos a caer en el mismo basurero, en el mismo chiquero de la información manipulada. Es impresionante cómo todo... Claro, y cómo todo avance tiene su lado oscuro, ¿no? O sea, la tecnología cómo nos ha aportado grandes ventajas a nivel social y a nivel comunicación, y como por otro lado nos ha traído hasta asesinatos. Claro. ¿No? Entonces, asesinatos sociales, políticos y físicos, ¿no? Y creo que aquí es muy claro que en el periódico, por ejemplo, en los años 50, lo que marcaba el diario más importante de México era ley,
No se cuestionaba, o si se cuestionaba, lo cuestionabas en tu casa mientras merendabas. Claro. Es eso, la merienda, No públicamente. ¿no? No. Y además, pues no había cómo, ¿no? O sea, es decir, no había tanto poder mediático a nivel social. Hoy en día lo que pasa, y eso es lo que vemos en los años 50 en esa redacción de ese periódico, que lo que decía ese periódico era ley y era lo que la gente tenía que creer. No había otra manera de nutrirte de noticias. Tengo la pausa, Sofi. Regresamos en un instante. Chava Flores, pero hace cuenta que estoy oyendo a Irma Serrano, a Tenia, Martina. Ay, mi Tiger tiene una amor, voz más sabrosa. No, ya lo sé que no, pero el sonsonete es el mismo. ¿Sí? De la canción oíste, de Chava Flores. ¿Quién copió a quién? Eso hay que investigarlo, ¿no? No, ella era más el Charro Abitia. Sí, su gran amigo. Bueno, regresamos a nuestra entrevista. Sofía Alexander y Jerónimo Best están con nosotros hablando de 8 columnas. Pero ¿quién más te acompaña, Sofía? Sí, muy importante, muy importante. Está un elenco tremendo. Es Luis Miguel Lombana, Arnoldo Picasso, Pedro de Tavira, Alondra Hidalgo y Pepe Carriedo. Y a veces nuestro señor director Fernando Bonilla, que hizo también una interpretación del texto original de Salvador Novo, una interpretación completamente necesaria, porque la primera vez que se montó, la obra duraba algo así como 4 horas. Ay, Dios. 3 horas y cacho, ¿no? Y aquí se hizo un recorte de 2 horas. 2 horas dura la obra, con un intermedio. Y bueno, y él de pronto alcanza a alternar algunas funciones con Pedro de Tavira, pero en realidad hizo un extraordinario trabajo tanto de interpretación y de reescritura de la obra, guardando evidentemente o sea, lo que hizo fue sintetizar la obra, más que quitarle, o sea, la sintetizó, como que la esencializó, ¿no? Sí. Le dejó lo esencial, o sea, como la historia tal cual Salvador Novo la cuenta, pero más corta, más reducida, y la dejamos en los años 50, que eso es una delicia, repito. Y también lo que hizo es romper un poco con este tono tal vez más sarcástico, irónico de Salvador Novo, y volverlo más hacia la sátira. Entonces se vuelve una obra hipercómica. Sí, es deliciosísimo. Hipercómica, reírse. claro, porque él era muy sin perder la profundidad del tema. Ya. ¿No? Sí. O sea que este niño Bonilla es hijo de Sofía y de no es Bonilla, de y nieto de una gran actriz colombiana que era Sofía Álvarez, la famosa colombiana actriz que, pues bueno, la actriz más famosa que ha dado Colombia en el cine mexicano, Sofía Álvarez. ¿Y cómo les va, Jerónimo? De pronto oímos que si el teatro está en crisis, ¿qué está pasando? ¿A ustedes cómo les va? Porque es una propuesta bastante bien. Creo que sí hay momentos donde el teatro ha entrado en crisis, y siempre decimos que el teatro está en crisis, pero creo que cuando la obra gusta, el público es tu mejor publicidad, y entonces el público sale y la recomienda, y eso es lo que ha pasado con esta obra, y nos ha estado yendo muy bien en esta temporada, y fue muy bien en la temporada pasada, porque el público le gusta el tema, se la pasa muy bien, y sale y la recomienda y dice, ve, vamos a discutirla, y eso es lo mejor que le puede pasar al teatro. Cuando algo gusta, el público va. Y además que me gusta el teatro, el Galeón, la orientación. El teatro orientación, que sí, tiene su público. Me encanta, ya y toda la partecita esta que está atrás del lunario, del auditorio, porque pues es el Centro Cultural del Bosque. Está muy bien aprovechado, muy rico, muy para los chavos que ya tienen 15, 16, 17 años. Pues que tienen que están en los cafecitos. Y aparte el ambiente es muy entrada, padre. Porque aparte que te dan descuentos, del descuento sobre el descuento. Sí, la verdad, el boleto completo está a 150 pesos. Sí, no, hombre, es muy accesible. Gente y además, teatro que cuesta 45 pesos. De maestros, de estudiantes, ahorita que están de vacaciones y demás. ¿Se presta para los chavos, por ejemplo, que están ahorita? Las funciones de más alarido hemos tenido ha sido de chavos. No, ¿y por qué les Mis sobrinitos de 18, 19 años quieren ir a verla. Porque los personajes te los comes vivos. Sí. Porque los personajes son prototípicos, y te lo juro que sientes una cierta nostalgia. Lo llevamos en el ADN o no sé, pero es Sí, tal cual. Sientes nostalgia de eso en México que no conocimos, pero del cual nos platican y del cual vinimos, ¿no? O sea, ahora,
también, o sea, lo que sí está en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación, que son los teatros lunes y detrás martes. del auditorio, los lunes y los martes. A es las una 8 de la noche. cortísima temporada. Acabamos el 6 de agosto. Así ¡Ay, que, qué sí, muy pronto! 8 de la noche, 6 de agosto. Son 3 semanas más, lunes y martes. Y lo que también es muy interesante ver esto de que el teatro en crisis, pero en el mundo del señor Jerónimo Best, la verdad es que eso no aplica, porque las 2 obras que tiene puestas en escena ahorita, que no sé si tengas otra más. Ahorita. La obra que sale mal. No, sí, pero de las no, 2. son las únicas O sea, que tengo. La obra que sale mal y a 8 columnas. Y a 8 columnas. Las 2 son obras que se ha corrido la voz de boca en boca. Sí. Entonces, sí ha habido como publicidad y tenemos la bendición y así la suerte y el privilegio de estos espacios maravillosos. Pero realmente lo que nos ha funcionado también muchísimo para darle empuje y que las salas estén con mucha presencia y de todos los estratos y de todas las edades ha sido el boca en boca en realidad. Sí. Y contra eso no hay nada. No, pues no. Sí, o sea, contra eso no hay crisis, no hay, o sea, cuando la gente va y quiere, ¿no? Porque además, pues sí, para eso ocupas tu o los tiempo. estudiantes que están en comunicación, esa es una obra que hay que verla, ¿no? Tiene que ser... No, y mis sobrinitos, por ejemplo, luego dice, es que van mucho a Coyoacán, tienen 18, 17 años. Oye, tío, queremos ver la obra esta de 8 columnas. Oye, es que hay una calle en Coyoacán que se llama Salvador Novo. Entonces ya se están involucrando en conocer quién es Salvador Novo. Y que era el gran cronista de la Ciudad de México. Por supuesto. No, y que- ¿Cuánta sobre gente todo. cabe en el Teatro Orientación? Me parece que 320, 330 está el Teatro de Orientación. ¿Y se les Sí. llena? Se nos, No, sí, y es un sí teatro, se nos llena. sí, y es un teatro maravilloso, Sí. Muy porque bonito. de donde te sientes ves bien. Sí. O sea, la perspectiva y la manera en que está construido el teatro es totalmente amable con el público, ¿no? Ahí sí no hay asiento restringido, ni mucho menos. Antes de despedir, Sofi, ¿estás en algún otro proyecto? Ya te queremos de regreso. Ay, en la televisión. tele. Bueno, sí voy a estar en una pequeña, bueno, es una participación especial, que eso luego se los vendré a contar, porque aparte tú me vas a decir, no puede ser, no, porque pues, siempre, ¿no? Que piensas en bebés y entonces ves 1000 embarazadas y así. Y bueno, pues ahorita que estoy con el asunto del periodismo, pues justo voy a hacer una participación especial, pero nada más les voy a dejar esta pista, de una persona que está viva, que es una periodista muy, muy conocida, y voy a hacer una participación especial en Netflix, en una serie que van a hacer sobre el caso de Paulette. En la búsqueda, se llama La Búsqueda. ¿Eres periodista burguesa? No voy a decir nada. No puedes dar más detalles. Ya, empieza Ay, con qué D padre. y son 2. Voy a adivinar cuál es. Empieza con D, Oye, dices. y la película que estuviste con Juan Pablo Medina me fascinó. ¡Ay, solteras! sí. La de muy buena. Solteras, ¿no la viste? Yo la vi. No, Bonita, ya muy padre. creo que ya no siguen cartero, o en ayer pocos. estuviste excelente Poquitas. también. Es que Sofía en que no está Todas, excelente ya. No, Ya, no, Sofía. ¿sabes qué? No, Basta, no, Sofía. la actuación, no, porque ¿sabes qué? Sí. Sí. No, es que, pero la actuación, yo cada vez pienso más que es como el mar, o sea, que nunca te puedes confiar. Sí, no. Sí, tienes Mira, razón. los días, el otro día fue una intimidad rapidísima, porque falta como un minuto, va. Pero no, o sea, el otro día fue Fernando a vernos al teatro, Fernando Bonilla, bueno, y de hecho estuvo cubriendo a Pedro. Y nos puso una regañiza. Híjole. ¿Por qué? Pues porque, mira, o sea, la obra tiene un súper estándar y bueno, es de lo mejor, pero cuando ya estás en los detalles, así como dicen, pues ahí está el detalle, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, sí nos dio una regañiza de que teníamos que ajustar ciertas cosas, que no nos dejáramos ir por aquí, que no... ¿Sabes? Y entonces uno dice, bueno, uno sale muy contento de función y el público está con nosotros, está con la historia, nosotros con el público y demás. Y sin embargo sabemos que hay cosas que ya te estás tomando demasiadas confiancitas. Y antes, lo que hace el director es, antes de decir, no, cuidado, o sea, como que puso el semáforo naranja de decir, cuidado, si se siguen yendo por allá, ¿no? Se van a perder estos detalles, ¿no? Y entonces te jalan las riendas para que no te confíes. Ya. En Nunca hay que cualquier confiar. momento, en cualquier momento esta profesión te puede revolcar. Sí. O sea, de veras, uno está arriba y en 3 minutos estás abajo. Nadie se puede tomar demasiado en serio. Esa es mi enseñanza. Mira qué Como la consejo. vida misma. No, en todas partes.
Ahorita está el barbaridad. chapaneco, mañana quién sabe, soy yo, mañana quién sabe, estamos en juego retro, ¿verdad? Hoy están dando Sí, una nota también. de a 8 columnas en espectáculos de alguien que está haciendo las cosas muy bien y en 5 años no lo vuelven a mencionar. Sí, así pasa. Es verdad. Así es. Es así, ¿no? Nadie se puede tomar demasiado No, en serio. claro. Ahí de está. veras. Jerónimo, invita a la gente, por favor, antes Por de favor, despedir. vengan a vernos al Teatro Orientación lunes y martes a 8 columnas a las 8 de la noche. Los esperamos para reír y recordar ese México. Únicamente hasta el 6 de agosto. Aprovechen todos los que andan de vacaciones aquí en la Ciudad de México, Sí. los que no se fueron y tienen jóvenes en casa y quieren disfrutar entre semana, ¿no? Sí, y mira, yo, querida Flor, yo sí quisiera pedirte que vinieras a conocer a la señora Marta Crespo. Sí, mira, ella es una persona, pues, que va a saber tratarte bien, te va a recibir bien en la recepción de el periódico El Mundo. Contamos con bebidas desde muy temprana hora, que yo sé que, bueno, pues no es tu costumbre, En pero un bueno, María Douglas nada estás. más para que tú lo sepas, ¿verdad, querida? Muy Un bien, aplauso. chatita. Gracias, amor. Adiós, Gracias chatito. para Sofía Alexander, Jerónimo Best. Muchas a ustedes. gracias. Gracias. Y así despedimos el programa. Ingeniero Tobón, un placer como siempre. Gracias, Chapa. Gracias, mi queridísima. Mario. Oye, pues gracias y adiós, y hay que apoyar a Dursi Denis en la voz senior, porque Y a para mí es Roberta. la mejor. Lo comentamos Sí, el lunes. Gracias, hasta mañana. Ah.